Saben que esta semana charlábamos con mi esposa y juntos recordábamos una anécdota que vivimos hace mucho tiempo, cuando éramos novios. Y hace mucho, sí. Ya más de 18 años, por lo menos tiene 20 años este recuerdo. Y era una noche que habíamos salido a comer, habíamos ido a cenar. También estaba mi suegro, mi cuñada. Y estábamos comiendo muy tranquilos, charlando ahí en el restaurante. Y era en una esquina este restaurante y a través del vidrio se asomaron unas caritas ahí de unos niños que bueno, estaban vendiendo, pidiendo. Es normal en Río Cuarto que cuando uno sale a comer generalmente pasa alguien vendiendo o pidiendo, ¿no? Pero bueno, generalmente no los dejan entrar, ¿no es cierto?, a los lugares porque, bueno, a veces molestan a los clientes, bueno, generalmente no los dejan ingresar adentro, ¿no? Pero en un descuido del mozo se metieron estos dos niñitos, habrán tenido 6, 7 años máximo. Y bueno, yo no recuerdo bien si era invierno, si hacía frío o no, pero estaban como muy desabrigados, así, con muy poca ropa, ¿sí? Y empezaron a vender, no me acuerdo si eran medias, bolsitas, así mesa por mesa, pues estaban los mozos distraídos. Uno empezó por un lado, otro por el otro, estaban bien organizados. Y bueno, llega el momento en que uno de los niños viene a nuestra mesa y allí mi suegro les dice, yo pensé que lo iba a ayudar, que le iba a comprar un paquete de bolsitas, pero le pregunta si tenía hambre. Y el nene con la carita movió como diciendo sí. Entonces él agarró y lo llamó al mozo y le pidió que le sirvieran una pizza a estos niños. Al lado había una mesa desocupada y los sentó ahí. No se imaginan la cara de ese nenito cuando le trajeron la pizza y rápido llamó al otro, a su compañerito, para que pudieran sentarse los dos juntos en ese restaurante. Y esto nos hacía acordar la importancia de que tuvo esa mesa para ellos. Porque acostumbrados al maltrato, al que les digan que no, a que los corran y a que no los dejan entrar, y que alguien los haya invitado y se hayan podido sentar a algo que quizás nunca podrían haber accedido por sus medios. No sé si alguna otra vez esos niños se podrán haber pagado para ir a un restaurante y poder sentarse a una mesa. Y ya ahí el mozo no podía decir nada porque un precio había sido pagado. Alguien dio esa autorización para que ellos pudieran sentarse ahí. Al igual que todas las demás personas que estaban, ellos fueron partícipes de una mesa. ¿Sí? Y el título de hoy es justamente la mesa de la comunión. ¿Sí? Es por eso que vino este recuerdo. Y para los judíos, la mesa es algo que tiene una importancia o le dan un sentido muy especial, ¿sí? Porque
es tanto algo cultural como social y a la vez religioso, ¿sí? Para el pueblo judío. Porque en el pensamiento de ellos, en el pensamiento tradicional, ellos hablar de la mesa lo asocian al altar del templo, ¿sí? Y cuando el templo fue destruido, después en el año 70 después de Cristo, cuando se quedaron sin templo, fueron esparcidos, esa mesa o esa función que cumplía el altar fue trasladado a las casas, a donde cada familia se encontraba. Porque ya no era algo que se podía hacer públicamente como de la forma que ellos iban y se reunían todo el pueblo para poder celebrarlo en comunión. Ya era algo que pasó a ser íntimo en la familia, pasó a ser algo íntimo alrededor de una mesa, ¿sí? Y bueno, es justamente por eso que la mesa es una figura que representa la comunión, ¿sí? Comunión y encuentro de personas, estamos hablando, donde se comparte comida, donde se establece una conexión que se puede entablar una conversación, interesarse por el otro, saber cómo está. Y bueno, ¿qué es lo que significa comunión? Es una palabra muy transparente, muy fácil, que es lo común que nos une. Es algo que tenemos entre dos personas o más en común. Y en la Biblia, recorriéndola un poco, podemos encontrar varias historias que nos hablan de la mesa, ¿sí? Hay una que es muy conocida, quizás es la más conocida, hay otras que no tanto, pero por ejemplo, la historia de David y Mefiboset, creo que es bastante conocida, donde David, siendo rey, pregunta si había quedado alguien de la casa de Saúl para que pudiera hacerle misericordia. Todo esto era por amor a su íntimo amigo Jonatán, ¿sí? Le dicen que sí, que había quedado un hijo de Jonatán, que era lisiado de los pies, no podía caminar bien, y lo traen delante del rey. Me imagino el susto que habrá venido Mefiboset, porque que te llame el que ahora es rey, que asumió el trono del que era su abuelo, lo más probable que haya pensado ahora me mata, o me mete preso, o qué será de mi vida, ¿no? Pero no fue así, sino que David lo había llamado para hacer misericordia, ¿sí? Y no solo eso, sino que les dice que le va a restituir todas las tierras, todas las propiedades que habían sido de su familia, de su abuelo Saúl, de su padre Jonatán. Y dice algo que es lo que nos concierne a nosotros. En el 2 Samuel, capítulo 9, está la historia, si después la quiere leer. En el versículo 11 dice: a partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David, como si fuera uno de los hijos del rey. ¿Sí? Fíjense, de estar lejos del palacio, pasó a comer en la mesa del rey. Otra historia que quizás no es tan conocida, pero es muy similar, es la del rey Joaquín. El rey Joaquín fue el penúltimo rey de Judá en Jerusalén, porque cuando viene Babilonia y se los llevan cautivos, a él se lo llevan en la segunda deportación, se lo llevan cautivo a Babilonia, a él y a su madre, ¿sí? Y le perdonaron la vida, no así a su padre, porque a su padre lo habían matado por traicionar al rey Nabucodonosor.
Joaquín solamente reinó 3 meses y se lo llevaron cautivos. Fíjense, solamente 3 meses, muy poquito. Y no lo matan, pero fue sentenciado a estar prisionero en Babilonia, en una tierra extraña. No solo que lo sacaron de su tierra, sino que lo llevaron muy lejos y estaba cautivo. Esta historia se encuentra en Segunda Reyes, capítulo 25, del 27 al 30, después lo pueden leer en su casa. Pero yo quiero rescatar aquí lo que dice que hizo el rey. Dice que después de 37 años de estar preso, 37 años de estar preso, se pasó prácticamente su vida en una cárcel. Tenía unos 18 años cuando él fue llevado cautivo. Dice que cuando muere Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quizás el rey más conocido de Babilonia, y asume su hijo, Evil-Merodach, algunos comentarios hablan que cuando él es coronado rey, cuando él asciende al trono, se ve que ya había una buena relación con Joaquín, que se conocían, que habían entablado una amistad de alguna manera, y dice que Evil-Merodach hizo benevolencia con Joaquín. Dice que lo sacó de la cárcel, lo trató amablemente, le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus ropas de prisionero por una nueva muda y dice que por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Una historia muy similar, ¿no? Ahora, a la mesa del rey, piensen ustedes que no se sentaba cualquiera. Lo más lógico y normal es que a la mesa del rey, ¿quiénes se sentaban? Sus más íntimos, sus hijos y algún funcionario de alto rango alguna vez. No era que todos los días comía con políticos, funcionarios. Eran los más íntimos, sus hijos. Y tanto Mefiboset como Joaquín pasaron a ser de un don nadie a sentarse a comer a la mesa del rey, como hijos, ¿sí? Podemos ver ese paralelo y también imagínense lo que debe haber sido de estar en una celda fría, sucia, oscura, a pasar a comer en el palacio. Primero, imaginemos un poquito el cambio de lugar, ¿sí? De una prisión a comer en un palacio. ¿Qué hay en un palacio? Todos adornos de oro, arquitectónicos como lo había en Babilonia, todo con pisos flamantes, las paredes decoradas. Era un lugar hermoso, totalmente opuesto de lo que era una prisión. La comida, ¿habrá sido la misma comida que le daban en la celda que la que servían en la mesa del rey? ¿Por qué no? Como mucho le habrán tirado un pedazo de pan duro y agua para que coma, y ahora, sentado en una mesa gigante, quizás que antes comía en el suelo, ahora sentado en una mesa gigante, que era all inclusive, o pensión completa. Vieron que viene entrada, plato principal y postre incluido. Me imagino que en la mesa del rey no había nada menos. Y toda la clase de bebidas que se imaginen, los mejores vinos, creo que es un contraste muy grande, ¿no? Pero cambió el lugar, cambió la comida, pero no era lo más importante. Lo más importante es que estaban sentados al lado de ¿quién? Del rey, ¿sí?
Entonces, eso nos hace ver algo, que la importancia que tenía o que tiene la figura de la mesa con la intimidad. Imagínense que sentado en la mesa del rey, ¿qué cosas se pueden haber hablado en esa mesa? Por supuesto, de política, de la guerra, estamos expandiendo el imperio, nos fue bien, tenemos que hacer tal cosa, mejorar en el ejército, hay que aumentarle el sueldo a los esclavos para que trabajen mejor, no creo. Pero ¿cuántas cosas importantes? Se habrán discutido hasta las cosas del rey con sus hijos. Nos habla de intimidad, nos habla de cercanía, ¿sí? Y fíjense que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Está hablando Jesús. Y este es un versículo que siempre se utiliza para evangelizar. Golpeo la puerta, si me abre, sí, significa que entra al corazón. Pero creo que nunca, o siempre se hace el énfasis en golpear la puerta, pero nunca se hace el énfasis necesario en lo que sigue. Dice, si abre la puerta, voy a entrar y voy a cenar. ¿Sí? ¿Qué significa lo que estamos hablando? Eso es algo íntimo. De la misma manera, Cristo puede venir a nuestro corazón, pero después Él quiere cenar con nosotros. Muchas veces lo dejamos pasar, lo dejamos entrar, pero lo tenemos a un rincón. Y no es el centro de nuestra vida, no están todas nuestras áreas rendidas a Él, pero vemos que la voluntad de Él es que no solo entre, sino de que podamos cenar con Él, podamos tener intimidad y cercanía. Nosotros también somos recibidos en la mesa del Rey, ¿sí? Ese Rey es Dios, es Cristo, y tenemos hoy, gracias a su sacrificio, tenemos el acceso a esa mesa y a su presencia, ¿sí? Quiere decir que podemos tener comunión con Él. Les voy a pedir por favor si podemos poner una imagen, porque también podemos ver la figura de la mesa en el tabernáculo. Y brevemente quiero que veamos si podemos apagar las luces, sí. No sé si se alcanza a ver bien, sí. Para ver un poquito la ubicación en el tabernáculo. Como ustedes verán, esta es una representación de lo que era el tabernáculo o también el templo, después de Salomón, cuando se construye el templo, la disposición de los lugares y de los muebles, de las cosas, siguieron estando en el mismo lugar, ¿sí? Primero estaba la puerta principal, si ustedes la ven acá, y era el lugar de entrada. Toda esa área que ustedes ven afuera de la puerta era el área de los gentiles, donde todo el que no era judío no podía ingresar, sino que tenía que esperar, y si venía a adorar a Dios, tenía que hacerlo desde allí afuera, ¿sí? Después, el que era judío sí podía entrar hasta el patio ese que ustedes ven, y ahí en el medio estaba el altar del sacrificio. Es donde se sacrificaban los animales y el pueblo alrededor participaba de esto, ¿no? Adentro podemos ver que había una carpa toda cerrada, con una cortina por la que se ingresaba, y esta a su vez estaba dividida en dos. Por un lado estaba el lugar santo y por otro lado estaba el lugar santísimo, ¿sí? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que eso simbolizaba o representaba la presencia de Dios, y en el lugar santo estaban otros muebles. Al lugar santísimo
solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote para ministrar por los pecados del pueblo. Y en el lugar santo solamente podían entrar los otros sacerdotes. No podía ingresar ni el pueblo y menos los gentiles, ¿sí? Entonces, dijimos, en el lugar santísimo estaba el arca que representaba a la presencia de Dios, o estaba la presencia de Dios. Recuerden que el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Si otra persona cruzaba ese velo, moría automáticamente. Si el sacerdote no había confesado bien sus pecados, no había entrado de la forma correcta, también se moría. Entraba con una soga atada a su pie y tenía campanitas en su túnica que mientras él se movía, los otros sacerdotes escuchaban el ruido, sabían que estaba vivo. Cuando no había más campanitas, tiraban de la soga porque no podían entrar a sacarlo. ¿Sí? Estaba muerto. Bueno, pero en el lugar santo, que es, si podemos, ahí está. La primera parte es el lugar santo, el velo, y allá, no sé si se aprecia bien, está el arca en el fondo. En el lugar santo había tres cosas. Estaba el candelero de oro con 7 brazos, que eso iluminaba todo ese lugar. Fíjense, es un lugar que no tiene ventanas. Esto se está viendo en un corte transversal, no es que era abierto así. Es como si lo estuviéramos viendo de adentro. El candelero iluminaba. Por otro lado estaba el altar del incienso, que eso estaba constantemente quemando incienso, era la función de los sacerdotes. Y también ahí había una mesa, ¿sí? Que aquí viene un poco la conexión con lo que veníamos hablando. Había una mesa que era la de los panes de la proposición, ¿sí? Esa mesa representaba la palabra de Dios y la comunión con Cristo, quien es la palabra de vida, ¿sí? Ahora, en ese momento, eso no había sido revelado todavía. Pero cuando Cristo muere en la cruz y ofrece su sacrificio, su vida en sacrificios por nosotros, dice la palabra que, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué pasó con eso? Se unió el lugar santo con el lugar santísimo, pasaron a ser uno, ¿sí? Pasaron a ser uno. De otra manera, hoy nosotros, Dios no podría vivir en nuestros corazones. Ese es el gran misterio revelado que en el Antiguo Testamento no se conocía, y en el Nuevo Testamento, dice Pablo, esto fue revelado porque es esto, es este misterio, dice, Dios viviendo en cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, este velo se rasgó, se quitó de en medio lo que obstruía, lo que no permitía llegar a la presencia de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué implica para nosotros esto? Tanto para nosotros los gentiles como para los judíos, era imposible poder entrar adentro de la carpa, ni al lugar santo ni al lugar santísimo, ¿sí? Pero Cristo, mediante su sacrificio, nos da el título de sacerdotes. Recordemos quiénes eran los únicos que podían entrar, los sacerdotes, a ministrar. ¿Cómo es esto? En Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, dice, toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, por ese sacrificio, recién hablábamos de que podíamos entrar a la mesa porque éramos hijos. Y ahora,
también vemos que la presencia de Dios, cuando se quitó ese velo, esa mesa que estaba ahí de los panes, que significa, dijimos, la comunión con Cristo, nos unió con la presencia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hoy nos posiciona a nosotros como sus hijos y como sus sacerdotes. En Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Escucharon? Fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ahí está lo que veníamos hablando, ¿sí? Y estos dos conceptos, uno como hijos sentados a la mesa del rey, otro concepto como sacerdotes ministrando en la mesa del rey, ¿sí? Esta es la mesa de comunión con Cristo, ¿sí? Por su sacrificio, Él nos permitió acceder y sentarnos en su lugar. Ahora, ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Jesús también se sentó muchas veces en distintas mesas. Si hacemos memoria, fue muy criticado porque se sentó en la mesa con ciertos pecadores, se sentó con cobradores de impuestos, se sentó con los fariseos, ¿sí? Que también les explicó hasta parábola, la parábola del banquete, les explicó sentado alrededor de una mesa. También en una comida, en una mesa, entró una mujer y derramó perfume en sus pies. Y en muchas otras ocasiones Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, ¿sí? Con sus allegados. Ahora, hay una cena o una vez que Jesús se sentó a la mesa que fue muy especial. Y esta es la que conocemos como la última cena, ¿sí? Para celebrar la Pascua, momentos antes de que Jesús fuera a ir a la cruz, dice en Lucas capítulo 22, versículo 14, dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Y Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes, antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues él ya sabía que iba a ir a la cruz, lo que significaban las horas previas a la cruz, ¿sí? Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. ¿Por qué fue tan especial esta mesa? En ningún otro lado dice la palabra que Cristo haya deseado tanto sentarse con sus discípulos en una mesa. ¿Y por qué habrá sido esto? Porque Él sabía lo que venía y estaba deseoso de poder compartir con ellos, porque en ese momento Él, esa cena, hoy nosotros la recordamos como la Santa Cena, que la celebramos todos los primeros domingos del mes, les dio a sus discípulos, compartió con sus más íntimos, fíjense que solamente con 12 fue esta mesa, compartió el símbolo del pan, que era su cuerpo, y el vino, que era su sangre. Era lo que iba a suceder en unos momentos más en la cruz. Y en definitiva, esto es lo que a nosotros nos une y es nuestra comunión. Porque tenemos
hasta ahora hemos venido hablando de nuestra comunión con Él, en intimidad, en cercanía, sentado como hijo en la mesa del Rey, pero esa comunión que yo tengo con Él, también la tiene Matías con Él, ¿sí? También la tiene Ariel con Él, también la tiene Armando con Él, y cada uno que aceptó a Cristo en su corazón, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta, es decir, no soy yo solo el que tengo comunión, sino que lo que me une con mis hermanos es el mismo sacrificio, la misma sangre de Cristo que entregó para que todos nosotros nos sentemos en esa mesa, ¿sí? Es por eso que debe ser la mesa más grande del mundo, ¿sí? Porque hay que sentar a todos los hijos de Dios en una mesa, ¿sí? Les pido a los músicos si quieren ir pasando. Y entonces, quiero que quede claro esto de decir, yo necesito tener comunión con el Padre. Necesito sentarme a su mesa, ¿sí? De la misma manera que mi hermano también lo necesita. Mi hermano también es como yo, comprado por el mismo precio, comprado por la misma sangre, por el mismo sacrificio. Entonces, la mesa representa una comunión entre Dios y nosotros, pero también entre nosotros y nuestros hermanos, ¿sí? Y es un llamado, esto también, a la unidad y a poder compartir entre nosotros, donde realmente necesito ver que de la misma forma que Cristo me trata a mí, yo tengo que tratar a mi hermano. Que si Cristo, como leímos al principio, trata como sus hijos, benevolente, donde dio su gracia, su bondad por mí, donde me sustituyó a mí por mis pecados, tengo que ver con los mismos ojos a que también lo hizo por mi hermano. Entonces, ¿por qué a veces le resto valor? Y muchas veces nos comportamos como que, sí, lo hizo conmigo, pero al otro lo miro de reojo. La mesa es un lugar de encuentro y de celebración, ¿sí? Porque siempre que podamos sentarnos en la mesa con Él, podemos ver que Dios tiene un propósito. No solo en una mesa se comparte algo físico, una comida, sino que también se comparten cosas espirituales, ¿sí? Hay una particularidad que todos estos muebles que estuvimos hablando adentro del tabernáculo, fíjense, fueron construidos con el mismo material. Lo que era el arca del pacto, el altar del incienso, el altar de los sacrificios que estaba en el patio y también la mesa de los panes donde ministraban los sacerdotes, fueron construidas con la madera de acacia. Después fueron recubiertas por oro, por bronce, de acuerdo a lo necesario, lo que estaba adentro, lo que estaba afuera. Pero todos, si leemos en Éxodo, capítulo 25, capítulo 30, capítulo 37, 38, es impresionante el manual de instrucciones que Dios le dejó a Moisés para que construya cada cosa, con sus medidas, cuántas argollas tenía que tener, la altura, el ancho, el largo.
todo con una exactitud y una precisión tremenda. Y todo fue construido con la madera de acacia. Y por una curiosidad, la palabra para acacia en hebreo es una palabra que está formada por otras 4 palabras. Esto es lo que se llama un acrónimo, que se forma una palabra con pedazos de otras palabras, ¿sí? Con partes de otras palabras. Y esas 4 palabras son bondad, perdón, salvación y paz. Eso es lo que significa acacia. ¿No es acaso lo que Cristo nos dio a nosotros? ¿No fue acaso por su bondad que Él nos perdonó? Y al darnos su perdón nos salvó de lo que merecíamos. Y como dice Pablo en una de sus cartas, eso fue lo que nos dio paz para con Dios. Porque de otra manera no podríamos estar en su presencia. Esa paz, ese amor, esa bondad, ese sacrificio, ese perdón, esa salvación, son todas las cosas que nosotros podemos tener en común. Vos y yo, vos y el que está al lado. Son las cosas que tenemos en común y que nos unen a Cristo. Nos une como hermanos. Son las cosas en común que nos hacen una familia. En lo físico, ¿cómo podemos saber que mis 2 hijos son hermanos? Haciendo un análisis de sangre, ¿sí? De la misma forma, cuando ese análisis es revelado, va a salir que esos 2 niños tienen la misma sangre, ¿sí? El sacrificio de Cristo te dio la misma sangre a vos que a mí, la misma sangre a vos que a tu hermano, ¿sí? Fuimos comprados por su sangre. Eso es lo que nos hace un cuerpo. Eso es lo que nos hace familia. Eso es lo que nos hace iglesia. Y como somos un cuerpo, podemos ver, podemos notar que somos distintos miembros y que, como es de esperar, no hay 4 manos, 5 pies, 10 orejas. Somos todos distintos y Dios le ha dado un don a cada uno para que el cuerpo se maneje a la perfección, para que el cuerpo funcione como Él lo diseñó. Entonces, podemos ser muy distintos y en buena hora que así sea, en buena hora que no somos todos iguales, que no todos son evangelistas, que no todos son maestros, que no todos abren la puerta, que no todos predican, que no todos están en la escuela bíblica, porque si no, no habría gente. Dios hizo un cuerpo equilibrado. Fíjense, estamos parados y no nos caemos, porque tenemos 2 piernas que nos sostienen. Cuando necesitamos agarrar algo, tenemos brazos que los extendemos, tenemos manos con las que agarramos, tenemos una cabeza, un cuerpo balanceado. Y es a lo que nos llama el Señor como iglesia. Seamos un cuerpo equilibrado, seamos un cuerpo balanceado. Pero eso no lo puede hacer la oreja sola, no lo puede hacer el pie solo, no lo puede hacer el brazo. El único que puede mantenernos en equilibrio es Cristo. ¿Sí? Fíjense que en Juan 17, versículo 20 al 23, dice
Jesús en la oración antes de que lo arresten. Si tiene tiempo y quiere leer todo lo que pasó desde Juan capítulo 13 en adelante, son una sucesión de cosas tremendas que enseñó Jesús, que reveló hasta que Él va a la cruz. Desde esa cena hasta que Él va a la cruz pasaron muchas cosas ahí. Una de las cosas es esta oración que hace. Y dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Vean que no solo estaba orando por esos 12. Hace 2000 años Jesús estaba pidiendo por vos y por mí. Te pido que todos sean uno. Ese es el pedido de Jesús. Te pido que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno. Jesús y el Padre son uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Fíjense el énfasis y la repetición de Cristo. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Acá, en este versículo, Dios nos revela el propósito de la unidad. Nos revela el propósito de la comunión. ¿Para qué Él necesita que nos sentemos en esa mesa para que seamos uno? Para que el mundo crea. ¿Cómo va a creer el mundo si yo hablo mal de mi hermano? ¿Cómo el mundo va a creer que somos uno y que Cristo está en nosotros si yo no doy buen testimonio? Si yo no miro a mi hermano como a mí, sino que tengo broncas, tengo envidia, tengo celos de él, eso no me une, eso me divide. Es por eso que Cristo hace 2000 años le pidió al Padre, te pido por estos que van a venir, por estos que van a escuchar la palabra, te pido que sean uno como vos y yo lo somos. Hay una imagen que quiero mostrarles. No sé si se ve o hay que apagar un poquito de luz. ¿Se ve bien? Fíjense que lo que me une a Cristo, estamos hablando, lo que me une a Cristo, pasamos a la otra, es lo mismo que me une a mis hermanos. ¿Sí? Lo que me une a Cristo es lo mismo que me une a mis hermanos. ¿Qué es lo que es? La que sigue. Es la cruz. Lo mismo que me sentó en su mesa es lo mismo que sentó en la mesa al del lado. El mismo sacrificio que me salvó a mí es el mismo que te salvó a vos. Ese mismo sacrificio es el que nos dio a los dos acceso a sentarnos en su mesa. Cristo fue el que me unió con el Padre, ¿sí? Y es quien me une con mis hermanos. Entender que tenemos ese lugar por la misma sangre, por el mismo sacrificio, es la comunión entre los hijos de Dios, ¿sí? Entender que somos uno por eso, que todos somos diferentes, pero nos une la misma sangre, nos une la misma gracia. Necesito ver a mis hermanos con unos lentes, que esos cristales sean la gracia, ¿sí? Y bueno, no puedo dar lo que no recibo.
porque necesito tener comunión yo primero con Dios para después poder unirme y poder dárselo a mis hermanos, ¿sí? Es la forma que Dios diseñó para que nos amemos, es la forma que Dios diseñó para que nos cuidemos unos a los otros. Y dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Fíjense lo que ya remarcaba el apóstol, la importancia para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? A lo mejor he sido muy redundante, pero creo que es importante de que podamos tener revelación sobre esto. Y no estoy hablando de revelación de nada nuevo. Revelar significa correr el velo. Es poder ver algo que siempre estuvo ahí, hace 2000 años que está escrito, pero que todavía yo no lo he entendido, ¿sí? Y creo que hoy el Señor nos llama a que podamos ver esto con otros ojos y podamos entender y dar un pasito un poquito más allá de lo que se trata la comunión con Él y para con mis hermanos, ¿sí? A pesar de que no estábamos limpios, así como el rey Joaquín que estaba en una celda, Dios nos cambió nuestras vestiduras, nos trató con amabilidad, nos sacó de nuestra prisión y nos sentó a la mesa para tener intimidad con Él. Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí, es mucho más fácil de que pueda entender lo que Cristo hizo con mi hermano. Entonces entiendo que debo compartir esa mesa. Esa mesa nos recuerda su bondad, su gracia, su misericordia y su amor para con nosotros. En la vida diaria nosotros podemos usar nuestra mesa para tener comunión con Dios, pero también podemos dar ese mismo amor que recibimos, lo podemos dar a los demás. Cuando usamos nuestras mesas de forma apropiada, pueden ser un canal de bendición de lo que recibimos para dárselo a otros, ¿sí? Lo leo de nuevo. Cuando usamos nuestras mesas de forma apropiada, pueden ser un canal de las bendiciones que recibimos para darles a otros. Y bueno, Dios prepara esa mesa para nosotros, que tengamos intimidad con un objetivo. Así como la mesa de las proposiciones había 12 panes colocados que representaban a las 12 tribus de Israel, que eso era el sinónimo o la representación de la unidad. De la misma forma, hoy Dios quiere estar unidos con nosotros y nos ofrece esa mesa para que podamos conocer ese pan de vida que es Cristo, ¿sí? Y después queda en nosotros el poder preparar esa mesa para poder compartirla con nuestros hermanos. Y no debemos olvidar que también hay una mesa para el reino. Cuando Jesús participaba en esa última cena, dijo: en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y una cosa sí sabemos, que cuando Cristo vuelva, vamos a poder verlo cara a cara
y vamos a poder degustar de ese pan de vida que es Él, donde no vamos a tener hambre nunca más, ¿sí? Esa mesa, si nos llevamos algo hoy, llevémonos esto. Esa mesa es el símbolo de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? Y tenemos que compartir esa mesa con Jesús y también con los otros. Te bendecimos, Señor, en esta mañana porque nos has hablado, Señor, con tu palabra, a través de ella. Y gracias por mostrarnos cosas que a veces nos están ocultas, cosas que a veces no las hemos visto. Y te damos gracias por esta comunión que vos anhelás con nosotros, Señor. Gracias porque vos sos el que querés estar con nosotros. Cuando nos amaste primero, antes de crearnos, Señor, ya habías pensado y nos habías visto sentados en tu mesa, Señor. Gracias porque fuiste vos el que nos elegiste primero, Señor. Fuiste vos el que nos llamaste. Fuiste vos el que te ofreciste. Fuiste vos el que nos rescataste. Gracias porque fue tu sacrificio el que hoy hace que podamos ser tus hijos. Es tu sacrificio el que hace que hoy podamos ministrar delante tuyo como un reino de sacerdotes para la gloria de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder servirte, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder compartirte. Gracias por el privilegio que tenemos de ser hechos tus hijos, de ser adoptados como tuyos, de habernos hecho una familia, Señor. Gracias por habernos unido mediante tu sangre. Y te pido que nos ayudes a que podamos demostrarnos el amor de Cristo Jesús los unos a los otros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Padre. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco,
las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Y hace un momento cuando él hablaba, recordaba cuando fui la primera vez a compartir con su familia, con la familia extendida, la familia grande. Y las mesas en la familia de él son grandes, créanme, grandes, abundantes. Hay muchos sentados en esa mesa. Y cuando yo me senté en esa mesa, ellos me hicieron familia, me hicieron parte de esa familia. Y cuando faltó la nona de él, la abuela, al nono no tuve el privilegio de poder conocerlo, pero cuando la nona faltó yo pensé, ¿qué pasará con esas mesas? ¿Se seguirán extendiendo para reunir a la familia? Y sí fue así, porque hubo un tío que tomó esa posta y que siguió extendiendo esas mesas. Y cuando el tío faltó, también hubo otro tío que tomó esa posta. Y hoy las generaciones, hoy los nietos de la nona, del nono, siguen extendiendo esa mesa. Esa mesa nos hace familias. Somos distintos, muy distintos. Podemos pensar, podemos tener muchas diferencias, pero somos familia. Y algo que a diferencia de la familia, de mi familia del otro lado, a esa familia a la que pertenezco, la une la sangre de Cristo. Porque esa familia, además de ser familia de sangre, es familia por la sangre de Cristo. Y yo te invito a que tomes de la mano al que tenés al lado. Que nadie se quede sin tomar la mano, los niños tampoco, por favor. Y te pido que agarres la mano y mires, apretasela un poquito para que se le marquen ahí las venas, porque por esas venas en lo físico corre sangre y es lo que nos da vida, ¿no? Y como dijo mi esposo, es lo que nos hace familia en lo físico también. Pero en lo espiritual hay una sangre, que es la sangre de Cristo, la que te hace familia. Mira, por favor, mira las venas de tu hermano. Mira, porque en esa vida, en ese cuerpo, ese hermano, fue la sangre de Cristo, el precio que fue pagado para que vos te sientes a la mesa con Él primero, pero con tus hermanos, con cada uno de nosotros. Por eso no da lo mismo si no venís el domingo. Por eso no da lo mismo si no vas al grupo. Porque somos familia y necesitamos juntos permanecer juntos hasta el final, hasta que Él venga. Jesús estaba ahí a punto de ir a la cruz y Él pidió por esto. Él sabía que no iba a ser fácil, pero qué tan grande puede ser tu diferencia o tu ofensa con tu hermano, que sea más fuerte que la sangre de Cristo. Eso es lo que nos une. Más adelante Pablo sigue orando, sigue hablando y dice: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y un poquito más adelante dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. No va a ser fácil. Yo digo, si Jesús destinó ese tiempo para clamar por nosotros, para clamar por la unidad, Él sabía que no iba a ser fácil, pero sabía que su sangre
es poderosa. Y esa sangre que nos salvó es la misma que nos hace familia. Señor, yo te pido que aquellos que quizás no se sienten dignos, Señor, de sentarse a la mesa, yo te pido, Espíritu, Señor, que testifique, Señor, a su espíritu que son hijos y que hay un lugar en la mesa, Señor, y posicionados en quienes somos en vos, Señor. Nos ayudes a ser familia, Señor, a ser iglesia, a esforzarnos, Señor, en la gracia, para ver que esa misma gracia que a mí me salvó es la que salvó a que tengo de mi lado. Esa gracia es la que nos une. Esa sangre que derramaste, Señor, por amor. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender un poquito de cuán grande, cuán ancho, cuán largo, cuán alto es ese amor. Pero que no es solo para nosotros, sino que es para con mi hermano, para parte de mi cuerpo. Aunque sea distinto, que su función sea distinta dentro del cuerpo, nos une la misma sangre, la sangre poderosa. Enséñanos, Espíritu Santo, a ser familia. Enséñanos a dejar de lado nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestro orgullo, Señor, toda envidia, para ponerte primero, Señor, para que seamos uno, Señor, y que el mundo pueda verte en nosotros, Señor. Enséñanos a ser familia, enséñanos a esforzarnos por ser familia, Señor, por tener todo en común, Señor, en un mismo espíritu. En nuestra capacidad no lo podemos hacer, Señor, no lo podemos entender, pero la sangre de Cristo que nos libró, que corre por nuestros cuerpos, Señor, es la que nos une y es la que nos da el poder para ser familia, para dejar de lado todo por mi hermano. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te necesitamos, porque solos no podemos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque vos estás preparando esa mesa en donde todos nos vamos a sentar, Señor. Gracias. Gracias, Cristo, por sacrificarte por nosotros. Ayúdanos a hacer que valga la pena ese sacrificio, Señor. Que puedas recibir esa recompensa por la que fuiste tan afligido. Porque vos fuiste molido, fuiste partido en esa cruz para que nosotros seamos uno. Haznos conscientes del precio que fue pagado. En el nombre, sobre todo nombre, de Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, la
las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación.